Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder reunirnos. Te suplicamos, te imploramos de tu ayuda, de tu bendición para poder aprender de ti. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón que anhele, que desee conocerte un poquito más. Por favor, quita de nuestra mente y de nuestro corazón toda distracción, todo aquello que pueda estorbar y que estorba, para poder estar concentrados y atentos en la meditación de tu palabra. Te ruego de tu ayuda, una vez más, te suplico, de mi mente, de mi corazón y de mi boca, quita toda palabra simple y que no tenga que ver con esta lección. Que tu Espíritu Santo, por favor, traiga crecimiento, madurez, y si todavía hay alguien, si acaso hay alguien que no te conoce como Salvador, que el Evangelio resplandezca en su corazón el día de hoy, su nombre sea escrito en el libro de la vida, que venga a los pies de Jesús. Convence, por favor, a esa persona. Dejamos esta lección en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, puede tomar asiento. Continuamos en Lucas 7. La ocasión anterior terminamos el capítulo 6. Y asunto interesante que el capítulo 6 termina con esta enseñanza del Señor al respecto de los dos cimientos que acabamos de leer en Mateo 7. En el 48 y el 49 prácticamente son las líneas que acabamos de leer ahí en Mateo. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. En el 49 dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, pues nuevamente el Señor nos marca, nos enseña la importancia que es, al escuchar la palabra de Dios, nosotros la podamos poner por obra en nuestra vida. Por supuesto, creerla primero, porque si no la creemos, difícilmente, si no es que imposible, la podamos poner por obra en nuestra vida. Entonces hay que creer la palabra de Dios, lo que Dios nos dice en su palabra, y aplicarla en nuestra vida, ser prácticos en nuestra vida. Es una cosa muy difícil, ciertamente. Si no fuera difícil, todo el mundo sería cristiano. Así. Si no fuera difícil poner por obra la palabra de Dios como Él nos enseña, todo el mundo sería cristiano. Sin embargo, pues la Biblia nos insta, nos invita a que escuchemos la palabra de Dios y la pongamos por obra. Continuamos con el capítulo 7 y este capítulo inicia con un relato de sanación, con un relato de sanidad. En este caso, se trata del siervo de un centurión. Este centurión era un oficial del ejército romano que tenía a su cargo a un centenar de hombres, de ahí la palabra centurión. Luego, el Señor, aunque no tuvo un contacto personal con este siervo, el siervo fue sanado. Vamos a leer los versículos del 1 al 10. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos,
Vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bueno, en esta ciudad se puede suponer que había muchos soldados romanos. Lo que apreciamos aquí es que este centurión era un hombre de fe. Este centurión, siendo romano, no siendo judío, era un hombre, podemos darnos cuenta, de fe. Y se ve el amor que él tuvo por la nación judía, el amor que él tuvo por los judíos, ya que esto es evidente porque les edificó, les construyó una sinagoga, como lo vemos que le mencionan los ancianos al Señor en el versículo 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces, por estos indicios, nosotros podemos apreciar que este romano era un hombre de fe y amaba a los judíos, cosa no muy particular entre los romanos en aquel tiempo. Este hombre, de igual forma, podemos ver que en su posición es una posición de autoridad y sus órdenes son obedecidas inmediatamente. Este hombre expresa que él sabe que tiene autoridad, sabe que cuando él da una orden, estas se llevan a cabo. Cuando él menciona, yo digo esto y se hace. Yo le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces, este hombre es una persona que está en autoridad y sabe que es obedecido. Luego, cuando él nuevamente menciona a unos amigos, primero envía a los ancianos, a unos ancianos, y luego él envía a otras personas. Vemos en el transcurso de esta narración que primero vienen estos ancianos, de acuerdo al versículo 3, le envió unos ancianos de los judíos. Se puede entender que son unos principales de la sinagoga que él había construido. En el versículo 4 hay algo interesante. Estos ancianos, al dirigirse al Señor, le dicen de esta manera: es digno de que le concedas esto. Los ancianos, en aprecio a este centurión, ya que les construyó la sinagoga, ya que les expresa su afecto, su amor a los judíos, a la nación judía, estos ancianos dicen: es digno de que le concedas esto. Sin embargo, cuando el Señor ya viene en el versículo 6, y Jesús fue con ellos, dice aquí que este hombre de autoridad, el centurión, envía a otras personas. ¿Y con qué mensaje les envía a estas personas? Dice así, versículo 6 al final: Señor, no te molestes. Pues ¿qué cosa? Pues no soy digno, no soy digno. Miren, amigos, hermanos, esto nos enseña algo. No debemos nosotros, mejor sea dicho, debemos nosotros de creer,
de comprender y de entender de que cualquiera que sea nuestra posición, si acaso la tenemos, no somos dignos. No somos dignos. Este hombre romano en autoridad, en posición, con recursos, no cualquiera construye una sinagoga, digo no cualquiera con pocos recursos, con recursos, envía a estos amigos al Señor, a estas personas, y lo primero que llegan estas personas a decirles, de acuerdo al mensaje del centurión, es: no soy digno. Sigue sucediendo esto. 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Señor, no soy digno, y mucho menos de venir a ti, mucho menos de estar en tu presencia. Sin embargo, Señor, reconociendo que no soy digno, estoy reconociendo que tú tienes el poder. ¿Cómo vemos esto? Versículo 7. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Apreciando esto, amigos, hermanos, apreciando esto, entendemos la expresión del Señor en el versículo 9 al final, cuando dice: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y hablando de un romano, pues lo que nosotros podemos aprender es que primeramente, cualquiera que sea nuestra labor, cualquiera que sea nuestra posición, cualquiera que sean nuestros recursos, si acaso los tenemos, cualquiera que sea esto, no somos dignos de venir al Señor. Mas debemos de saber y reconocer que no siendo dignos, el Señor tiene todo poder. Y el Señor reconoce la fe, que siempre nos va a hacer falta, pero reconoce la fe de las personas. Ya que el romano dice: di la palabra y mi siervo sanará. En el versículo 10 vemos este milagro hecho. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es lo que vemos en este milagro de salud por parte del Señor. En este milagro que el Señor no estuvo presente, el Señor no vio al siervo, el Señor no le dijo nada al siervo, pero el siervo sanó. El Señor honrando la fe de este romano, de este centurión. Vemos el siguiente pasaje, versículo 11, dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Yo quiero próximamente, hermanos, tener un mapa para poder ubicar cómo se estaba trasladando el Señor. Pero Naín no está muy cerca de Capernaum. Naín está más al sur y al oeste de Capernaum. Y vemos que aunque el Señor se desplaza a una distancia no corta, muchos le siguen. Por supuesto, principalmente sus discípulos, los más allegados. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Imagínense esta escena: un duelo, tristeza, pena. Dice aquí un joven, no especifica cuántos años, pero por supuesto siempre causa pesar cuando una persona joven fallece, pensando con una vida por delante y todo lo que se expresa cuando estos eventos. Entonces, esta escena de duelo, el Señor se encuentra con esta escena y sucede algo precioso, porque el Señor
resucita a este joven. 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Vaya sorpresa tan preciosa, impresión tan grande, tan conmovedora, tan alegre de esta mujer al ver a su hijo que estaba muerto, que ya lo iban a sepultar, y lo ve vivo. Y lo ve hablando, dice, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. 16. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Lo que vemos aquí, en este incidente, pues es la resurrección de este joven, volver a la vida de este joven. Aunque el Señor, y gracias a Dios por ello, aunque el Señor dio la vida a varias personas que ya habían muerto, Él resucitó solamente hasta hoy y por siempre. Por sí mismo, solo una persona se ha levantado de los muertos en resurrección, por sí misma esa persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Gracias a Dios. De hecho, es parte del Evangelio, como nos lo enseña el apóstol Pablo. La muerte, sepultura y resurrección del Señor por Él mismo, por su propio poder. Él puso su vida y Él la toma por sí mismo. Eso es, hay que tenerlo bien presente y bien claro. Sí, el Señor con su poder y autoridad resucitó a muchas personas, lo que nos enseña la Biblia y cuántas otras más por sí mismo, Él resucitó. Bueno, Él, siendo el único que ha resucitado por sí mismo, es el primero de los frutos de aquellos que duermen, de aquellos que están muertos. Él es el único que se levantó de los muertos con un cuerpo glorificado. Cuando el Señor resucita, Él se levanta con un cuerpo glorificado. Cuando Él resucitó cuando Él todavía estaba aquí en la tierra, no fue con un cuerpo glorificado. Uno de estos días, hermanos, amigos, uno de estos días, en el acontecimiento que llamamos el arrebatamiento de la iglesia, del pueblo de Dios, los que han muerto en Cristo y los creyentes, que aún estamos vivos nosotros, seremos transformados en cuerpos glorificados, cuerpos distintos a este corrupto, y seremos recogidos, seremos llevados para estar con el Señor. Y esos cuerpos, en esa condición, ya nunca vamos a morir. Nunca vamos a morir. Gracias a Dios por ello. Es una promesa que la Biblia nos da. Regresando al hijo muerto de esta mujer. La muerte de este joven, retomo, por supuesto es un evento y fue un evento muy triste. Probablemente, y de hecho se cree de esta forma, que era el único hijo de esta mujer, de esta viuda, lo cual hacía su muerte doblemente trágica. Mientras pasa este cortejo en el pueblo de Naín, el Señor se encuentra con esta procesión, ve a la mujer y al ver a esta mujer tuvo compasión de ella, ya que en el 13 Él expresa las palabras no llores. Podemos saber, creer, y así fue, que la mujer pues iba en un llanto. El hijo de sus entrañas, el hijo de ella murió. Entonces iba llorando y el Señor se compadece de ella y le dice, no llores. Y sucede que el Señor toca el féretro, se detiene el cortejo y Él dice estas palabras, versículo 14. Joven, a ti te digo, levántate. Miren, cuando el Señor, de lo que nos narra la Biblia, cuando el Señor levantó a alguien y a quienes Él levantó de los muertos, Él utilizó este método. ¿Cuál método? Que Él
habla directamente a la persona. ¿Recuerdan el milagro de sanidad del romano en Capernaum? Fue a la distancia, hablando de un milagro de sanidad. Pero en este caso, cuando él está resucitando a este joven, él se está dirigiendo a este joven diciéndole, joven, a ti te digo, levántate. Cosa interesante, vamos a leer Juan 11:43. Juan 11:43. Para poder tener esta aplicación. Dice así la Biblia, Juan 11:43. Este pasaje nos habla de cuando murió Lázaro, el Señor les dice a sus discípulos, tenemos que ir donde está Lázaro, y luego una de sus hermanas dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y se desarrolla todo este evento, pero a lo que quiero llegar es al versículo 43, cuando el Señor está afuera del sepulcro, están todas las personas alrededor, Él ora a su Padre en el 41, y en el 43 dice así, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Por qué clamó a gran voz? Sí, para que escuchen los que estaban ahí oyendo. Pero clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. ¿A quién le está hablando? A Lázaro. Lázaro, ven fuera. Nos damos cuenta que de viva voz el Señor se está dirigiendo a Lázaro. Vamos a leer otro pasaje. Vamos a ir a Marcos 5:41. Marcos 5:41. Dice así la Biblia. 5:41. Y aquí vemos nuevamente una situación de un duelo. Una chiquilla ha muerto, le están velando, están en el duelo, están ahí las personas llorando, lamentando. Llega el Señor, va donde está esta niña, y en el 41 dice así, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? A la niña, a la niña. Entonces, vemos que se dirigió al joven expresamente, dirigiéndose a él. Vemos que se dirigió a Lázaro expresamente hasta por su nombre. En este pasaje vemos que está diciendo, no dice el nombre de la pequeña, pero está diciendo, niña, a ti te digo, levántate. Lo que estamos viendo aquí es que es la palabra de Dios la que da vida. Es el verbo de Dios quien da vida. Lo que podemos darnos cuenta es que gracias a Dios, todavía, por supuesto que todavía, la palabra de Dios está vigente. Sí, está vigente para el fundamento espiritual de que toda persona en esta tierra está muerta en sus delitos y en sus pecados. Vamos a leer Efesios 2. Efesios 2. Para darnos cuenta de esto que es importante, que trasciende, y podamos entender inclusive con esto lo que es el mensaje del Evangelio. En el en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1 dice así, y Él, hablando de Jesús, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren, amigos, hermanos, ciertamente yo así lo siento, ciertamente yo pudiera desear que aquellas personas que yo amo, que ya no están, que han muerto, ciertamente yo pudiera desear que ellos regresaran a la vida. Y yo creo que toda persona pudiéramos y deseamos que esa persona regrese a la vida. La alegría de esta mamá al ver a su joven nuevamente vivo.
La alegría de Marta y de María nuevamente al poder ver a Lázaro vivo. La alegría de aquellos padres y los cercanos de esta niña que el Señor se dirige, Talita Kumi, y se levanta. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! Que nuevamente están vivos y poder verlos otra vez. Pero mucho más, qué alegría y qué gozo saber que esas personas tienen vida eterna, porque el Señor les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. El mensaje del Evangelio aquí se aplica para gozo y alegría de todas las personas que aceptan a Cristo. Pero yo creo que también para aquellos que todavía estamos de este lado y saber que esas personas están en la presencia del Señor, porque un día creyeron en aquel que da vida, creyeron en aquel que da palabras de vida eterna. En lo particular, yo pudiera desear que mi papá estuviera aquí, y de hecho lo deseo, pero todavía es más mi gozo, todavía es más mi alegría de saber que Él está en la presencia del Señor. No como un falso consuelo tradicional y religioso, sino porque creyendo la palabra de Dios, Él depositó su fe en Jesucristo, que es quien da vida eterna a través de su palabra. Nos dice pues aquí en Efesios 2, dando el apóstol Pablo la importancia y la magnitud del mensaje del Evangelio, del mensaje de salvación, de vida eterna, en la palabra de Dios, que Él da vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. El mundo, las personas, tú, querido amigo, que no has creído en Cristo, tú estás muerto en tus pecados, estás muerto en tus delitos. Y Cristo es el único que quiere y puede darte vida eterna. Puede y quiere darte vida eterna. Él lo dice en su palabra. Él lo dice en el Evangelio. Esta preciosa promesa de vida eterna que el Señor nos da y que el Señor te da a ti, está escrito en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes venir a Cristo el día de hoy, pedirle por salvación, creer en su nombre, creer que Él murió, que Él fue sepultado y que Él resucitó y que Él vive. Él quiere darte vida eterna. Y para nosotros está la promesa de estar con el Señor cuando Él lo disponga, por supuesto. Cuando Él lo disponga, esta promesa de vida eterna, cuando estemos con Él, está en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. Me viene a la mente las palabras que dijo David en referencia a su pequeño, cuando le preguntan los hombres, pero ¿qué sucedió contigo? ¿Te has enterado que murió el niño? Y no lo dice la Biblia, pero tal vez ellos dijeron como si nada. David dice, él ya no va a regresar a mí, pero yo sé que yo voy a ir a él. La seguridad de la vida eterna. En 1 Tesalonicenses 4, 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La preciosa palabra de ánimo, de exhortación, de consolación, la da el apóstol Pablo en el siguiente versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo los aliento, hermano, a seguir adelante. Yo los aliento a que sí hemos tenido
dolor incomparable, cuando una persona querida, amada, se nos va, sí, tristeza, dolor en nuestro corazón. Pero quiero yo retomar estas palabras del apóstol Pablo cuando dice, alentaos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? De que estaremos para siempre con el Señor. Gracias a esta preciosa promesa de vida eterna. Mientras tanto, continuemos como lo que somos, peregrinos en esta tierra. No somos ciudadanos terrenales. Sí, somos ciudadanos mexicanos de acuerdo a nuestra Constitución, ¿verdad? Qué bendición haber nacido en México y ser mexicano. Claro que sí. Pero no somos ciudadanos terrenales. Dice el apóstol Pablo que somos ciudadanos celestiales. Comportémonos de esa manera. Asimilemos este privilegio, este regalo, este don. Y debemos de comportarnos como tales, como un ciudadano celestial, que nada más somos peregrinos en esta tierra. Regresamos a Lucas para continuar con nuestro relato. Estamos en Lucas 7. Después de que el Señor resucita a este joven y lo da a su madre, causa conmoción, por supuesto. Imagínense de repente uno por allá al final, sabiendo que aquel joven estaba muerto y de repente lo ve levantado y hablando a su mamá hacia lo lejos, diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice aquí, y todos tuvieron miedo, asombro, impresión, ¿qué está pasando? Y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y de igual forma estaban diciendo, Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Versículo 17. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Esto qué quiere decir? Que los que fueron testigos de estos milagros, los que fueron testigos de este gran milagro cuando el Señor vuelve a la vida a este joven, ¿qué hicieron? Lo promulgaron, lo anunciaron. De esa manera es como se dieron cuenta los demás. De esta manera es como creció, por decirlo de esta forma, y así lo dice la Biblia, creció la fama del Señor, se estuvo dando a conocer. No había periódicos ni noticias como actualmente. Fue por palabra, por palabra. Y esa es nuestra responsabilidad. Ese es nuestro deber, dar testimonio del Señor. Dar testimonio para que su nombre sea conocido a nuestro alrededor. Dar testimonio para que todas las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, lo sepan los demás. ¿Para qué? Para que vengan a sus pies, para que crean en Él, para que sean salvos. Lo que sigue es un pasaje que vamos a ver en 8 días. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por esa preciosa promesa de salvación. Y gracias por los milagros, Señor, que podemos ver en la Biblia. Los cuales, Señor, son testimonio de que tú lo que dices es verdad. Y gracias por los milagros, Señor, que tú has hecho y haces en nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que esta promesa de que estaremos contigo cuando tú lo dispongas, y será para siempre, sea de aliento en nuestra vida, sea de consuelo, de ánimo, de exhortación. Yo te ruego que nuestro corazón sea animado a seguir adelante, que nuestro corazón sea animado, Señor, a perseverar, a confiar, a entregarnos a ti. Señor, trae crecimiento, trae madurez. Gracias por la paciencia de cada oyente. Bendice el tiempo que sigue. En el nombre de Jesús. Amén.